para el año 2021, después de haber visto una inflación anual en 2020 del 1,61%, estamos viendo una inflación del 5,62%, es decir, más de 4 puntos porcentuales por encima del año inmediatamente anterior, que nos ubica muy cerca de la inflación de finales de 2016, que fue del 5,75%. A nivel anual, cuando nosotros queremos entrar a analizar qué sucede con el 5,62%, vemos que casi la mitad de esos 5,62 puntos porcentuales fueron aportados por los alimentos y las bebidas no alcohólicas, y de esa mitad que aportan los alimentos y las bebidas no alcohólicas, la mitad está siendo aportada por la carne de res, carne de aves, las papas y los aceites comestibles, en donde los componentes asociados con la cadena logística internacional, algunas consecuencias del paro nacional y los efectos de la tasa de cambio, pues han encarecido la producción de estos 4 productos agropecuarios que son muy importantes dentro de la canasta de consumo de los hogares colombianos. Después vemos que la división de alojamiento y servicios públicos domiciliarios aporta 1,22 puntos porcentuales de los 5,62, en donde de ahí lo que nosotros estamos viendo es que casi 2/3 partes de ese aporte que hacen los arrendamientos y los servicios públicos domiciliarios están concentrados en la electricidad y en los arrendamientos, en donde recordemos que para los arrendamientos vimos un incremento anual ligeramente superior al de la indexación asociada con la inflación del año inmediatamente anterior. Estamos viendo unos arrendamientos creciendo al 2% anual en promedio, y a un servicio de electricidad con una inflación anual del 9,92%, en donde el efecto de la tasa de cambio sobre el componente de transmisión ha sido muy importante a lo largo de este año. Y finalmente, pues los restaurantes y hoteles, es decir, la comida fuera del hogar, aporta 85 puntos básicos de los 5,62 puntos porcentuales de inflación anual, en donde el efecto derivado de haber sido las papas, la carne de res, la carne de aves y los aceites, que son insumos fundamentales para el corrientazo, para la hamburguesa y para otras comidas rápidas, pues llevaron a que tuviéramos esta combinación de efectos alcistas sobre el comportamiento de la inflación. Bueno, en el caso de las variaciones anuales, nosotros estamos viendo que Santa Marta tiene la mayor inflación de todo el país con un 8,99%, en donde ahí en Santa Marta estamos viendo que la electricidad y los arrendamientos fueron determinantes en ese comportamiento de la inflación, la electricidad moviéndose al doble y los arrendamientos casi a más del doble, casi 3 veces más rápido que el promedio nacional, mientras que Bogotá coincide no solo con la importancia de ser la ciudad capital, sino en este caso de ser la ciudad con menor inflación anual, con un 4,62%, en donde vemos que los efectos de la mayor competitividad de las tarifas de servicios de Internet y de telefonía móvil y las reducciones estructurales de casi un 10% en las matrículas de educación técnica, tecnológica y de formación universitaria de pregrado y posgrado tuvieron un componente muy importante a la hora de hacer de Bogotá la ciudad con menor inflación anual en el país. La inflación mensual o la variación mensual del índice de precios al consumidor fue del 0,73%, más del doble de la inflación o cerca del doble de la inflación que teníamos en diciembre del 2020, en donde el componente más importante de cambio estructural a la hora de esta variación mensual del 0,73%, pues es el hecho de que los alimentos consumidos al interior del hogar, que explicaban aproximadamente el 20% de la inflación mensual de diciembre del 2020, pasaron a explicar casi el 50% de la inflación mensual de diciembre de 2021. Para la variación mensual del 0,73%, pues tenemos en primer lugar que los alimentos tuvieron una inflación que fue casi 3 veces más importante que esa inflación mensual, fue los alimentos al interior del
educar una inflación mensual del 2,08% y los restaurantes y hoteles o la comida por fuera del lugar con una inflación mensual del 1,04%. En los alimentos consumidos al interior del hogar, que aportaron casi la mitad de la inflación, es decir, 36 puntos básicos de los 73 que tuvo la inflación mensual, vemos que 20 puntos básicos de esos 36 fueron aportados por las papas, 8, la carne de res, 6, los huevos, 3 y la leche, 3 puntos, en donde estos 4 productos comparten esa mayor exposición al encarecimiento de los fertilizantes y los concentrados como fruto de la crisis logística internacional y la tasa representativa del mercado en el país. En diciembre estamos viendo dos divisiones de gasto que aportan respectivamente un punto básico negativo, es decir, en su conjunto 2 puntos básicos negativos, prendas de vestir y calzado, que no tenemos un efecto del día sin IVA, sino de promociones adicionales al día sin IVA que hicieron los comerciantes de prendas de vestir en el país. Y en el caso de la educación, tenemos aproximadamente 8 fuentes entre formación técnica, tecnológica y universitaria que actualizaron sus reportes tarifarios de matrículas a formación técnica, tecnológica y universitaria que están explicando este punto básico negativo de la variación mensual de la inflación, recuerden, del 0,73% en el mes de diciembre del 2020. Bogotá tiene una inflación del 0,46% y Santa Marta tiene una inflación, en este caso la más alta, del 1,9%, en donde nuevamente de forma muy similar al referente de la inflación anual. En Santa Marta, electricidad y arrendamientos fueron determinantes en casi más de la mitad de la inflación mensual del 1,9%. Y para el caso de Bogotá, pues tenemos que también la disminución de tarifas de transporte aéreo y de las promociones que sucedieron en el caso particular de calzado para hombre, pues jugaron un aporte muy importante para que Bogotá fuera la ciudad con menor inflación mensual, en ese caso con una inflación del 0,46%, casi 30 puntos básicos por debajo del promedio nacional del 0,73%.